Historia del ejercicio físico y el deporte. Edad moderna, siglos XVI y XVII. La Edad Moderna es el periodo histórico comprendido entre 1453 con la desaparición del Imperio Bizantino, al caer Constantinopla en manos de los otomanos, aunque para muchos no comienza hasta el descubrimiento de América en 1492, y el inicio de la Revolución Francesa en 1789, por lo que en su mayoría se desarrolla en los siglos XVI y XVII. A la Edad Moderna se le llama la Edad de los Descubrimientos, por la cantidad de los descubrimientos geográficos que tuvieron lugar en ella desde sus inicios, dando lugar al inicio de los colonialismos, especialmente con el descubrimiento de América. Pero en la Edad Media también comenzó una revolución científica en lo que se refiere a la concepción del cuerpo, con numerosos descubrimientos médicos, matemáticos y filosóficos, que tomaron como base las ideas humanistas del Renacimiento y se basa en el racionalismo y la experimentación. En este periodo surgen relevantes descubrimientos y científicos como Girolamo Fabrizi de Aquapendente, médico de Padua, con sus tratados sobre los músculos y sobre el movimiento local de los animales; William Harvey, médico inglés, con sus estudios sobre la circulación de la sangre y la respiración; y René Descartes, filósofo francés, con su Tratado del Hombre y Discurso del Método, 1637, padre de la filosofía moderna. A los avances médicos y filosóficos, también hay que añadirle los descubrimientos geográficos que cambiaron el panorama del mundo conocido, con viajes que mejoraron los intercambios, no solo de mercancías, sino también de ideas. En cuanto a lo artístico, la Edad Moderna coincide con el denominado Siglo de Oro español, con brillantes pintores y literatos españoles, como Velázquez, Murillo, Zurbarán, Alonso Cano y Rivera en la pintura, y escritores como Cervantes, Quevedo, Góngora, Lope de Vega, etc. Y con el arte barroco, que surgió a finales del siglo XVI en Italia, extendiéndose por toda Europa, pero sobre todo por España y las colonias iberoamericanas. Uno de los problemas más preocupantes de esta época, después de las calamidades padecidas en toda Europa durante el siglo XIV y XV por la peste negra, fue el estudio y cuidado de la salud, por lo que muchos médicos se dedicaron a analizar los beneficios de los ejercicios físicos para la salud. La actividad física recreativa y formativa en la Edad Moderna se enlaza con otro campo de estudio, el de la higiene, como parte integrante de la ciencia médica, gracias a los grandes avances científicos de la época. El baño casi diario de los romanos había desaparecido en la época medieval, hasta el punto de que algunos médicos medievales lo consideraban peligroso, porque desequilibraba la temperatura del cuerpo. Sin embargo, en la Edad Moderna, se recuperó el interés por dicha práctica en algunos países europeos, como Italia o Francia, con el nombre de Bagnarius, latín, o stufe, italiano, a través de las recomendaciones médicas que comenzaban a valorar sus beneficios para la salud. No dejaba de haber festejo popular, feria o romería, donde no se organizasen toda una serie de pruebas físicas competitivas, con apuestas y premios para los ganadores, que solían consistir en un retal de paño fino, un sombrero, una daga, etc. Una de las más importantes invenciones que ya había surgido en 1440, fue la imprenta de Gutenberg, pero no sería hasta la Edad Moderna, cuando se facilitaría la rápida difusión de los descubrimientos e ideas, gracias a ella, permitiendo publicar y difundir en el siglo XVI los primeros tratados médicos, geográficos y educativos, pero también de ejercicios y entretenimientos físicos, como caza, pesca, danza o ejercicios. Jerónimo Mercurialis, en su obra de arte gimnástico, 1569, intentó recopilar en los 3 últimos tomos de esa enciclopedia los conocimientos médicos sobre los beneficios y perjuicios del ejercicio físico, para conocer el modo de adquirir la salud, puesto que los médicos de la época consideraban que todas las enfermedades podían curarse con ejercicios físicos. Fue seguidor de las ideas de Galeno. Silvio Antoniano, cardenal y poeta que analiza en su obra de la educación cristiana y política de los niños, 1548, la importancia que el juego tiene en las primeras edades para el desarrollo del ser humano, y su gran valor educativo en todas las edades, llegando a afirmar que no es necesario decir todo lo útil que resultan el ejercicio físico y el juego, y cuán necesarios son a todas las edades, especialmente en las jóvenes. La naturaleza se vivifica, los nervios se acostumbran a la fatiga, cada miembro se fortifica y se aligera la sangre. Thomas Eliot, noble inglés embajador del rey Enrique VIII ante la corte del rey Carlos V, al que acompañó en expediciones como Túnez y Nápoles, siguió las ideas renacentistas de Domenico da Piacenza y Guillermo Hebreo. En su obra Buchnamet de Gaberner, 1531, estableció la educación política, moral y filosófica de los miembros de la clase noble inglesa. Eliot dedicó su obra a la defensa de la danza como actividad educativa,
que era bastante perseguida por la Iglesia católica, educativa, afirmando que la condena de San Agustín era solo cuando se trataba de danzas idólatras. Estableció que la práctica del ejercicio físico reportaba beneficios diferentes para el cortesano que el gobernante, puesto que, a este último le aportaba también un equilibrio psicológico que le ayudaba a tomar las importantes decisiones de su función de gobierno. Dentro del libro Buchnamet de Gaberner, 1531, de Thomas Eliot, había 8 capítulos dedicados al ejercicio físico y la danza, con los títulos que se pueden leer aquí. El baile era una actividad muy frecuente en todos los festejos populares, tal y como vemos en el cuadro de Rubens, La danza de aldeanos, 1635. Era una diversión popular, que cohesionaba a los grupos sociales y marcaba los ciclos anuales de ocio y trabajo. Estos bailes eran muy diferentes a las danzas cortesanas. Roger Ascham, profesor de la Universidad de Cambridge, secretario para la correspondencia latina de María Tudor, secretario de Ricardo Morosini, embajador en la corte de Carlos V y preceptor de la reina Isabel I, filólogo que en su tratado de pedagogía de Schoolmaster, 1571 tras su muerte, realizó una pormenorizada explicación de los métodos de enseñanza en educación física, estableciendo la idoneidad de los mismos en cada una de las diferentes etapas escolares. También escribió la obra Toxopilus de Choleov-Sootinge, 1544, un tratado sobre la técnica y la historia del tiro con arco. Richard Mulcaster, maestro de escuela en Londres en 1559 y al año siguiente se ordenó sacerdote, discípulo de Eliot y continuador de sus ideas pedagógicos, luchó por el viejo ideal platónico de que las niñas recibieran la misma educación que los niños. Sus ideas no fueron plenamente aceptadas en los centros ingleses del siglo XVI, excepto en el Merchant Taylor, escuela de la que fue director. Su regla de oro pedagógica es que la educación debe de tener en cuenta el desarrollo natural del educando. Por eso afirmaba que no se debía acelerar el ingreso del niño a la escuela y que la educación elemental se debía reducir a la lectura, la escritura, la educación física, el dibujo y la música. Sistematizó el ejercicio físico utilizando para ello diferentes criterios de clasificación. Afirmaba que el fútbol tenía un valor educativo positivo y que promovía la salud y fuerza. John Locke, pensador y médico inglés que sentó las bases del pensamiento político liberal, padre del utilitarismo inglés, que propugnaba un código globalizador en la formación del auténtico gentleman, utilizó el término crianza física para todas las actividades corporales que contribuían a la realización de los fines que se proponía la educación. Su ideal educativo era adquirir progresivamente un dominio sobre el cuerpo y las pasiones, hasta convertirlas en dóciles instrumentos de la razón. Johann Amos Comenius, en checo Komensky, en su obra Didáctica Magna, 1657, es el primero que incorporó la actividad física en un plan de estudios. Defendía la práctica diaria de gimnasia en los escolares, lo que les brindaba la oportunidad de realizar carreras, juegos de pelota, esgrima y otros ejercicios de habilidad, como andar sobre las manos, saltar por el aro, andar sobre una cuerda, etc. Su plan se conoció como el de los 3 ochos, 8 horas de trabajo, 8 horas de recreación y otras 8 horas de sueño. Giovanni Borelli, en su obra De Motu Animalium, trata de la fuerza en relación con la biomecánica y en la que se expone por primera vez la teoría de la coordinación neuromuscular. Padre Juan de Mariana puso todo su empeño en resaltar los aspectos educativos de los ejercicios físicos para la formación física, frente a su exclusivo empleo premilitar. En su obra Del Rey y de la Institución Real, 1950, Madrid, BAE, XXXI, 5, pp 505 a 506, afirmaba que para remediar los males de la masa era necesario la buena educación de los caudillos, la cual debía comenzarse a los 7 años, de manera intelectual, moral y con ejercicios físicos que consideraba básicos para la preparación del príncipe, como carreras, danzas, equitación, juegos de pelota, juegos de cañas y caza, desaconsejando las luchas mano a mano, y cualquier otra actividad que implicase manoseo, o cualquier otra forma de derribo del cuerpo. Cristóbal Méndez, médico nacido en Lepe, Huelva, graduado en medicina por la Universidad de Salamanca en 1524 y fallecido en Sevilla en 1556, fue perseguido por la Inquisición, por lo que fue desterrado a América, de donde volvió para ser médico en Jaén. En 1553 publicó en Sevilla su obra Libro del ejercicio físico, y de sus provechos, por el cual cada uno podía entender qué ejercicio le era necesario para conservar su salud, dividido en 4 tratados, en los que exponía desde un punto de vista médico los beneficios de la práctica del ejercicio físico para la salud y su correcta ejecución y postura, objetivos y la mejor época del año para realizarlos. Muchos autores ven en esta obra el original del libro escrito unos años más tarde por el italiano Mercurialis. Aunque al haberse difundido mucho menos, los honores fueron para el italiano y no para el médico español.
Pedro Mexía Valderrama, su padre, Rodrigo Mexía, fue alcalde de Niebla en 1508 y su abuelo, caballero 24 del Concejo de Sevilla, estudió leyes en Salamanca. En 1537 fue nombrado cosmógrafo de la Casa de Contratación de Sevilla y posteriormente cronista real. En sus obras reprobó la ociosidad, alabó el trabajo y el ejercicio, aludiendo a que Galeno, sin trabajo y ejercicio dice que es imposible estar sanos, Avicena dice lo mismo. Y con el Cornelio Celso y otros grandes médicos, P. Mexía, en su Silva de varia lección. 1540, Fray Francisco Alcocer, en aquella época, realizar actividades físico-lúdicas. Por el simple hecho de la diversión, era recriminado por los intelectuales de la época tachándolas de frívolas, propias de personas sin educación y de impulsos bajos. El juego en el 1500 solo era aceptado como instrumento de mejora para rendir en el trabajo. En 1559 realizó una revisión de los juegos utilizados en las fiestas religiosas y los juegos profanos de la época, estableciendo la diferencia entre el juego lícito aceptable y el juego ilícito prohibido. Motivo de pecado y castigo. Diego Saavedra Fajardo, diplomático murciano, que estudió leyes en Salamanca y en 1607 ingresó en la Orden de Santiago y canónigo de la Catedral de Santiago en 1617. En su obra La idea de un príncipe político cristiano representada en 100 empresas, 1640, en la tercera empresa trata de los ejercicios que ha de realizar el príncipe para fortalecer su cuerpo y curtir el ánimo. Pieter Bruegel, el Viejo, 1525 a 1569, es uno de los más grandes pintores flamencos del siglo XVI, a través del cual se pueden conocer muchas de las costumbres y aficiones de la época, entre ellas especialmente los juegos infantiles que se practicaban en Flandes y consecuentemente en España, al ser parte del imperio. Fabián von Auerswald, maestro de lucha de la corte de Sajonia en los siglo XV-XVI, escribió uno de primeros tratados impresos sobre lucha en su obra Brinie Kunst, Funfunna Ziegestuke, el arte de la lucha, 85 piezas, con ilustraciones de Lucas Cranach el Viejo y publicado póstumamente, compuesto de 85 silografías acompañadas de una breve explicación de llaves, presas y contrallaves. En 1538, en la ciudad de Augsburgo, Nikolaus Wiemann, un profesor alemán de idiomas, publicó el primer tratado en latín en el que se describían los estilos de natación y sus procedimientos de aprendizaje con el título, Colimbetes, sive de arte natandi dialogus. Posteriormente, en 1587 el inglés Everard Digby, 1578 a 1606, noble inglés que fue ahorcado por traidor al rey, que publicó el libro de arte natandi, Libri Duo, 1587. En 1699 se publicó en Londres The Art of Swimming, escrito por Melchisedec de Benor, 1620 a 1692, sobre los estilos y la enseñanza de la natación. Durante el siglo XVI se continuó practicando torneos y justas, aunque con un carácter más urbano de espectáculo ocasional, siendo sustituidos en la mayoría de las celebraciones por concursos de la sortija, juegos de cañas, y en España por la tauromaquia, primero a caballo y posteriormente a pie. En la Edad Moderna la tauromaquia fue llevada a América y con la llegada de los reyes de la dinastía Austria, la nobleza no solo organizaba juegos de toros, sino que también participaban en ellos, puesto que básicamente eran rejoneos con subalternos de ayuda al caballero, lo que continuaría hasta la llegada de los Borbones, que aficionados a otro tipo de actividades más sedentarias y de salón, provocaron que el pueblo, lentamente, se fuera haciendo con la fiesta desplazando a la nobleza hasta quitarle el protagonismo en el siglo XVIII. Durante la Edad Moderna el juego de cañas fue introducido en América. Fue un juego muy celebrado por la nobleza y aristocracia en la España del siglo XVI al XVIII en las plazas mayores de muchas localidades. En España la práctica de los juegos de cañas se volvió cada vez más refinada y reglamentada, celebrándose especialmente como un espectáculo de la aristocracia en celebraciones reales, o como homenaje en visitas de dignatarios extranjeros. En algunas ocasiones se sustituyeron las cañas por alcancías de barro poco cocido, llenas de polvo, de tal manera que al golpear al rival se rompieran y le llenaran de polvo. En 1555 se publicó el primer tratado de juegos de raqueta y pelota desde las obras clásicas, escrito por Antonio Scainio, 1524 a 1612, titulado Trattato del Giuco della Palla, 1555, en el que se hace referencia a dos modalidades de juegos con pelota, uno de percusión de la pelota con la pala, y otro golpeando la pelota con el puño o el antebrazo y separados los dos equipos por una red. Este texto está desaparecido hoy en día. En 1579 apareció una obra titulada Las declaraciones de las dos dudas que se hallan al tener en cuenta el juego de pelota, y en 1580 se publicó en Florencia Discurso sobre el juego del calcio, del humanista Giovanni di Bardi, conde de Bernio, uno de los promotores del nacimiento de la ópera.
en cuya obra nos dio a conocer las primeras reglas del juego del calcio. El pallone col bracciale o simplemente bracciale es un juego de pelota procedente del tenez, conocido en el norte de Italia desde el siglo XV. Fue muy practicado por nobles y plebeyos desde el siglo XV hasta la actualidad en todos los antiguos estados de Italia, aunque también se jugaba en Francia, Alemania, Austria, Inglaterra y Países Bajos, llegando a contar con ligas profesionales en el siglo XIX. Sus primeras reglas conocidas son obra de Antonio Scaino de Salò de antes de 1555. Se disputa en amplios terrenos de juego de 18 metros de largo, con una pared vertical de 15 metros de alto, aunque hay algunas versiones del juego en las que se juega sin pared en dos campos de juego divididos por una línea. Cordino. La bola es de goma dura de 38 centímetros de circunferencia y 350 gramos de peso, que es golpeada con un cilindro de madera, llamado bracciale, en el que se introduce el antebrazo, con un peso de 1 a 2 kilos. Se considera uno de los orígenes del tenis y del frontón. Sobre el juego de paume, Sir Robert Darlington publicó en el año 1604 en Inglaterra un artículo titulado La vida en Francia, en el que decía que los franceses nacían con una raqueta en la mano y que había en Francia más salas de juego de palma que iglesias. En 1657 había en París 114 salas. No obstante, por su carácter nobiliario, su práctica se abandonó en Francia desde 1789 con la Revolución Francesa, quedando refugiado en los nobles ingleses. Un juego muy parecido al bádminton actual, llamado battledore y shuttlecock, se practicaba en el siglo XVII como pasatiempo, sobre todo femenino, en la alta sociedad de las cortes europeas. Los inicios del billar se remontan a culturas tan antiguas como Grecia y Egipto. En la antigua Alemania había un juego parecido al billar que se jugaba al aire libre sobre tierra y con unas piedras pulidas como bolas, llamado Balkespiel, y en Inglaterra otro similar llamado palmal. Shakespeare ya hablaba del billar en Antonio y Cleopatra, 1600, y en 1675 apareció el primer reglamento de juego en Inglaterra, pero fue a partir del siglo XVII cuando empezó a tomar la forma actual, al adaptarse como entretenimiento palaciego a los salones de la corte borbónica en Francia. Existen dos teorías sobre su creación. La escuela francesa afirma que el juego fue creado por Henry de Vigne, un artesano de la corte de Luis XV, mientras que la tradición inglesa asegura que su legítimo inventor fue Villar. Desde la época romana ya encontramos en los frescos de las termas de Caracalla un juego muy similar al mallo, que existe como tal desde el siglo XV en Holanda, y consiste en impulsar una bola de madera con un mazo por un recorrido de unos 500 metros, efectuando el menor número de golpes. El juego del mallo es un juego practicado por la alta sociedad europea en sus jardines, desde el siglo XII, en donde recibió diferentes nombres, payamaglio, paille-maille y pal-mal respectivamente. Es muy similar al croquet inglés actual, del que se diferencia porque se gana haciendo el recorrido en el menor número de golpes, no en el menor tiempo. A partir del siglo XVI el caballo deja de tener su protagonismo como elemento de carga o de combate, para convertirse en una forma de distinción de nobleza, y para ello, su aprendizaje formaba parte de la clase más alta de todos los países europeos, lo que se realizaba en las escuelas de equitación. La primera escuela de equitación de la que se tiene noticia fue la creada en 1532 por Federico Grisone en Nápoles. Después se crearon las escuelas de la Brouve y la Baume, en Francia, y más tarde, una que hizo historia y que tiene la mayor relevancia aún en nuestros días, la Escuela Española de Viena, creada en 1572. El primer tratado que se conoce de esa época fue escrito por Federico Grisone en 1550, Gliordini di Cavalcare, con lo que comenzó a orientarse esta práctica hacia la alta escuela y la doma. En 1559 el conde Cesare Fiaschi, que había sido maestro de Grisone, escribió otra obra de equitación. En 1572 se publicó en Sevilla, Tratado de la Caballería de la Jineta, de Pedro Aguilar. En 1625 se iniciaron las temporadas de carreras de caballos en Chester. En 1660 el rey Carlos II de Inglaterra estableció en la ciudad de Newmarket las primeras carreras oficiales de caballos, aunque ya en tiempos de Eduardo III, a mediados del siglo XIV, sus cortesanos habían fundado en las llanuras de Curragh una colonia hípica, que podemos considerar como el primer hipódromo. Con posterioridad surgieron los hipódromos de Epsom, Ascot, Doncaster y Saint Albano. En 1651 se iniciaron en Francia las carreras de caballos con apuestas de terceros, puesto que hasta entonces eran solo entre los propietarios. En 1750 se creó la sociedad que manejaba las competencias de carreras de caballos en Inglaterra, reuniéndose en Newmarket para fundar el Jockey Club, que sigue ejerciendo el completo control sobre las carreras de caballos en los 59 hipódromos de Inglaterra. Hasta el día de hoy, el primer hipódromo en América se estableció 6 años después del de Newmarket,
En las grandes llanuras de Empstead, en el mismo terreno en el que posteriormente se construyó el hipódromo de Acuirat, Long Island, organizándose la primera carrera en la primavera de 1665, por orden del nuevo gobernador inglés de New York, Richard Nichols. El trofeo más antiguo disputado fue la Copa de Plata de 1668, que actualmente está en posesión de la Universidad de Yale. Eran una variante de las batidas de la caza del zorro. Se dice que la primera carrera de obstáculos fue el resultado de una apuesta en 1752, entre Cornelius O'Callaghan y Edmund Blake, que corrían 4 millas, 6,4 kilómetros, a campo traviesa desde la iglesia de Stillon en Buttevant hasta la iglesia de St. Mary en Doneiraile, Cork, Irlanda. Se denominaba Pechassin porque los jinetes competían campo a través, guiándose por el campanario, Eple, de la iglesia, que era visible durante toda la carrera. A partir del siglo XVI, el medio de transporte de los señores era mediante sillas de mano o litera, que eran llevadas por criados con librea, que eran denominados en Inglaterra como, además de llevar las sillas de mano. Acompañaban corriendo a pie al señor para hacer los relevos de la silla y para evitar que se ladease peligrosamente. Y se adelantaban a las posadas para comunicar la llegada de su señor, hasta la llegada de los carruajes. Era muy frecuente en los siglos XVI y XVII, que los nobles se enfrentaran a sus footman, con los de sus amigos para determinar quiénes eran los mejores. En tiempos de Isabel I, un irlandés llamado Langan corrió 148 millas en 42 horas para recoger una medicina para Lady Berkeley, hazaña por la cual recibiría un nuevo vestuario como premio. Los primeros corredores profesionales aparecieron en Inglaterra a finales del siglo XVII, que iban por las fiestas populares retando a los campeones locales por apuestas. A mediados del siglo XVIII aparece la figura del corredor gentleman, en clara contraposición con los corredores de los estratos sociales más bajos. Estos gentlemen competían solo por la fama o la autosatisfacción. En España los corricolaris vascos ya practicaban estos desafíos de carreras por parejas desde la Edad Media. En el siglo XVI aparecen por primera vez, desde los antiguos Lugnas Games celtas, reuniones atléticas en los denominados Juegos de Cotswold Games, una especie de competiciones atléticas, organizadas en Gloucestershire. Estos juegos se iniciaron en 1612 y se llevaron a cabo anualmente, con algunas interrupciones hasta que se suspendieron en 1852. Sin embargo, se reanudaron en 1963 hasta nuestros días. Desde el siglo XI, el baño dejó de estar bien visto entre los cristianos. Alfonso VI, 1041 a 1109, prohibió construir nuevos establecimientos para baños. Sin embargo, a partir del siglo XVII volvió en muchas ciudades la práctica de estos baños como medida higiénica y motivo de festejo, aunque siempre alejados de las ciudades para evitar escándalos contra la moral. La Catedral de Gloucester, en el suroeste de Inglaterra, fue construida en los siglos XI y XII y en su fachada oeste hay una vidriera policromada del siglo XIV, que muestra a un golfista, considerándola la representación más antigua del golf del mundo. El primer testimonio escrito sobre el golf procede del año 1457, cuando el Parlamento escocés a instancias del rey Jacobo II prohibió la práctica del golf y otros deportes, para que se practicara el tiro al arco que era más necesario para la defensa del país. No se conocen con certeza los orígenes del golf, aunque ya aparecen unas pinturas en la dinastía Song de China practicando un deporte similar llamado Chuiwan. En el siglo X, en 1297 los holandeses jugaban en la ciudad de Loenen de Bech a un juego con un palo y una bola de cuero, al que llamaban golf. En Francia está documentado el chole hacia 1200, y hasta los vascos en España reclaman su origen en el antiguo juego perraise. No obstante, el juego moderno de golf, tal como lo conocemos hoy en día, es considerado un invento escocés, ya que el juego es mencionado en 2 actas del Parlamento de Escocia del siglo XV, en las que se prohibía el juego de golf. No obstante, el juego moderno de golf, tal como lo conocemos hoy en día, es considerado un invento escocés, ya que el juego es mencionado en 2 actas del Parlamento de Escocia del siglo XV, en las que se prohibía el juego de golf. El primer registro de un combate de boxeo en tiempos modernos aparece en Inglaterra en 1681, cuando el duque de Albemarle organizó un combate entre su mayordomo y su carnicero. El ajedrez continuó siendo desde la Edad Media un juego de mesa muy practicado por las clases nobles como forma de entretenimiento invernal. A partir del siglo XVI se comenzó a practicar mucho entre los sectores burgueses, como medio educativo, lo que dio lugar a que volvieran a escribirse numerosos libros sobre sus tácticas y estrategias. En 1549 el licenciado Reina, vecino de la villa de Aranda de Duero, publicó en Valladolid, Dechado de la vida humana, totalmente sacado del juego de ajedrez, donde compara la vida con el juego. A finales del siglo XVI surgieron en Italia notables maestros de ajedrez,
que continuaron la labor teórica del español Ruy López de Segura, considerado el más antiguo campeón del mundo de ajedrez en Europa, siendo el siguiente Leonardo da Cutri. En 1575, López de Segura publicó en 1561 en Alcalá de Henares su famoso Libro de la Invención Liberal y Arte del Juego del Ajedrez, uno de los primeros libros del ajedrez moderno publicado en Europa. En 1599 el italiano Saltarín del rey de Francia, Archange Tuccaro, 1535 a 1602, publicó diálogos sobre el ejercicio de saltar en el aire, con ejercicios de saltos y acrobacias. El primer tratado sobre la pesca con caña se escribió en 1653, por Isaac Walton, 1593 a 1683, con el título, De Complete Angler.